Arratsaldeon. Otro martes más. Gracias por acercaros hasta aquí en un día con una meteorología tan maravillosa. Siempre digo lo mismo, pero es que todos los palos de Eratóstenes llueve. O sea, venimos aquí siempre con lluvia. Pero bueno, aquí no nos mojamos, así que arrancamos con la sesión de hoy. Hoy tenemos una sesión especial. Hoy no tenemos invitado o invitada. Vamos a hacer un pequeño homenaje a Higgs. Sabemos que hace unos días que murió y bueno, pues vamos a hablar un poquito de su trayectoria y de sus aportaciones. Pero antes de comenzar a hablar de él, bueno, pues tenemos el tema de este fin de semana. Las auroras, que a mí ya me da la risa cuando oigo hablar de auroras. Dijimos en la sesión pasada que desde Euskadi no se ven auroras, que ver una aurora desde aquí es el equivalente a que te toque la lotería, y parece ser que nos ha tocado dos veces, ¿vale? Nos ha tocado dos veces, una, porque se ha llegado a ver una aurora desde aquí, y dos, porque el cielo estaba despejado. O sea, es increíble. Y lo mejor de todo, lo que tiene más gracia, es que ha tocado dos veces la lotería. Yo tenía un boleto porque me llamaron a las 12:30 de la noche por teléfono para decirme que había una aurora y no contesté. O sea, perdí mi boleto de verla. Pero bueno, vamos a hablar de auroras, así que le paso el turno a Eduardo. Vale, bueno, eso es. Yo tampoco las vi, ¿eh? Yo me enteré por la prensa, como dijo el otro. Bueno, pues estamos en un periodo de máximo, cerca del máximo de actividad solar. Hay una región solar muy grande y muy activa. Ya está enviando zambombazos hacia la Tierra. Zambombazos, se llaman eyecciones de masa coronal. Yo los llamo zambombazos. De clase G5, estos no ocurrían desde los años 2000, desde aproximadamente 20 años. Y bueno, ha estado ocurriendo este fin de semana, lo cual aumenta la posibilidad de ver auroras, incluso de verlas a latitudes relativamente bajas, ¿no? Este es el mapa correspondiente a la noche del viernes al sábado. Hay incluso una probabilidad del orden del 10%, un poquito menos, de ver auroras en la costa cantábrica, o sea, de ver auroras justo encima de nuestras cabezas, ¿no? Esto parece que no llegó a darse, sino que se vieron auroras que estaban más al norte. Esto, bueno, se ha visto desde Cantabria. Bueno, esta imagen la tenemos gracias a ti, ¿no? ¿De dónde viene? Sí, esta foto es de Beatriz Barona, es una astrofísica que está en el grupo de astrónomas de la Federación de Asociaciones Astronómicas. Bueno, compartió esta imagen que pudo sacar desde allí, desde Cantabria. Genial, y bueno, vemos incluso las típicas cortinas y tal que forman las auroras. Son auroras de tipo rojo, estas suelen estar muy altas en la atmósfera, entonces aunque estén lejos, pues se pueden llegar a ver, ¿no? Aquí está visto desde una zona con baja contaminación lumínica y quizás haya un pequeño procesado aquí de la imagen. Y bueno, también se han llegado a ver desde la costa vasca. Esta es una imagen de Iñaki Lizaso desde Hondarribia. ¿Qué cuenta Iñaki? Bueno, Iñaki es la persona que me llamó por teléfono a las 12:30 de la noche para avisarme de que había auroras aquí. Yo, bueno, pues había tenido un día muy ajetreado, era el Itxas Festivala, me había pasado el día en el agua y estaba muerta. Oí el teléfono y directamente le di al botón de silenciar y seguí dormida. A la mañana siguiente, cuando veo el teléfono y los mensajes con las fotos de las auroras, casi me da un patatús. ¿Por qué no habré contestado? Pero bueno, lo que decía era eso. A él le avisaron desde un observatorio de Madrid de que se estaban detectando auroras. Entonces, bueno, dijo, bueno, pues voy a salir a la calle, que no creo que vea nada, pero por si acaso. Entonces salió a la calle y sí que detectó un cierto tono rojizo que no sabía muy bien si llegaba a ser una aurora o era cosa de la contaminación lumínica y demás. Hizo la prueba de hacer una foto con el móvil, le puso 3 segundos de exposición y efectivamente era la aurora. Entonces se fue corriendo a casa, cogió el equipo de fotografía y bueno, se dedicó a hacer fotos, y la verdad es que tiene una colección de fotos súper bonitas que las podéis ver en su propia web. Entonces, bueno, lo que me comentaba es eso, que la aurora se veía hacia el norte, no llegaba a cubrir hasta el cenit, o sea, se veía hasta una altura de unos 50 grados, más o menos hasta la altura de la Osa Menor, y a simple vista apenas se distinguía, pero bueno, con fotografías sí que pude llegar a verlas. Realmente podemos decir que se han visto auroras desde el Cantábrico, las han visto los astrofotógrafos.
la población civil no nos hemos enterado. Sí, una persona normal que estuviese paseando por la calle, si no está atenta ni se da cuenta. O sea, posiblemente pensase que era contaminación lumínica. Además, Iñaki tiene experiencia de ver auroras en regiones polares, ¿no? Sí, no es la primera vez que viaja a ver auroras, ha fotografiado auroras antes, las ha visto y bueno, en el momento ya se dio cuenta de que sí, que era aurora. Sabe lo que está buscando. Bueno, y bueno, ya astrofotógrafos que procesan imágenes con mucha habilidad, incluso han conseguido este tipo de imágenes desde Valencia, ¿no? ¿Esta también la tenemos por ti? Sí, esta también es de Alicia Lozano y de Vicente Peris, que bueno, pues hemos puesto alguna foto de ellos anteriormente, la foto del cometa, si os acordáis. Bueno, pues este la han sacado desde el observatorio en el que trabajan en Valencia y bueno, sí que es una foto que está procesada, o sea, tiene el tiempo de exposición, aparte la han procesado, pero bueno, que no se han visto solo aquí en el Cantábrico, que se han llegado a ver en Valencia. Y lo que le comentaba entonces a Eduardo, he visto alguna foto de que se ha llegado a distinguir la aurora desde Tenerife, o sea que fijaros hasta qué latitudes. Bueno, tenemos aquí un vídeo de los mismos autores. Bueno, insisto, estas son personas que hacen un procesado de imágenes extraordinario, son maestros del uso de PixInsight. Es que se ve hasta toda la actividad, toda la variabilidad de las auroras. Es un lugar con muy baja contaminación lumínica y bueno, además aquí tenemos la cuestión de que estas son imágenes muy procesadas, ¿no? Paseando por Valencia no te das cuenta de que esto está ocurriendo. PixInsight. Bueno, es que ellos tienen vídeos en YouTube de cómo se usa PixInsight, son expertos realmente. Son expertos y de hecho ellos mismos hacen los tutoriales para poder manejar este programa, o sea, son unos artistas los dos. Bueno, y claro, en otras latitudes, en Gran Bretaña, por ejemplo, la gente que anda por la calle estaba viendo, anda, ¿esto qué es? Y estaban viendo auroras, bueno, directamente, ¿no? Y bueno, Nature dice que esto es algo que puede seguir ocurriendo porque el periodo de máxima actividad todavía bueno, no ha concluido, así que bueno, podría volver a ocurrir, ¿no? Esto es en la costa este de Gran Bretaña, bueno, de Inglaterra, casi en la frontera con Escocia. Y bueno, también tenemos testimonios desde Gales, ¿no? Estas imágenes son también gracias a ti. Sí, estas fotos de aurora están sacadas desde Gales y las sacó la amiga de mi hija, que estaba en Gales con el grupo de Euskal Danza, y esto de que se estaban por la calle antes de irse al hotel y miraron para arriba y ostras, ¿qué es esto? Y esta foto la ha sacado la amiga de mi hija, una cría de 17 años con su móvil, o sea, allí se debió ver algo exagerado, o sea, debió ser una pasada. Estaban todo el grupo de danza sacando fotos y tienen en sus redes sociales, en su Instagram y TikTok, todas fotos posando con las auroras boreales. Una chulada. Pues fotos de móvil sin procesar, por supuesto, incluso se ve la contaminación lumínica, la iluminación de los edificios. Y tienes la aurora en el cenit, ¿no? Con todas las estructuras, auroras verdes, auroras rojas, aquí tienes de todo. Impresionante, en Gales, ¿no? Que no es Tromsø, vamos. Y bueno, en Estados Unidos también pues, se han visto auroras en latitudes más meridionales de lo habitual. E incluso, bueno, un fabricante de tractores dice que sus GPS han fallado este fin de semana por culpa de las auroras. Solo les han fallado a ellos. Bueno, vamos a darles un voto de confianza. Pero aparte, pues no ha habido ni han estallado centralitas ni nada, o sea, no ha tenido más efectos más que se han visto auroras. Los satélites siguen funcionando, ¿no? Nos han caído. Los de Elon Musk también. Desgraciadamente. Vale. Pues esperaremos otra tormenta solar. Esperaremos otra más fuerte, a ver si. Y bueno, de todas formas, el mensaje nuestro pues, no ha variado. ¿Se pueden ver auroras en Euskadi? Bueno, teóricamente sí. Si no hubiera contaminación lumínica, pues igual se podrían llegar a ver un poco mejor, ¿no? Pero o sea, Euskadi no es un destino turístico para venir a ver auroras.
Sí, bueno, de hecho, aquí, como decimos, se han llegado a ver, pero la aurora realmente no llegó hasta aquí. O sea, la aurora llegó hasta Escocia, y nosotros lo que vimos aquí, al ser en capas altas de la atmósfera, era la aurora que se estaba produciendo en Escocia, no es que llegase hasta aquí. Correcto. Así que eso, o sea, si un día vamos a ver auroras y se un día con la familia a las 2 de la mañana con la fresquera y la radio, pues o sea, va a ser que no, o sea, lo más probable es que no veas nada, ¿no? Entonces, y bueno, tú tienes testimonios de personas que vieron auroras como hace mucho tiempo, ¿no? Francis te contó algo de que él de joven vio una aurora. Bueno, Francis, sí, en el departamento ha contado un montón de veces, ¿verdad? Os acordaréis que en el año 39 él vio una aurora roja desde la plaza de Guipúzcoa. Y de hecho yo busqué registros de aquella aurora y hay testimonios en los que dicen que en el momento no sabían si era una aurora o era algún incendio, porque estaba justo terminando la guerra. Pero claro, luego, como se dieron cuenta de que se había registrado en distintas zonas de la península, ya se dieron cuenta de que un incendio obviamente no podía ser. Así que sí, en el año 39 hay registros de auroras aquí. Que no había iluminación pública en Donostia, entonces. Claro, en Donostia no había alumbrado público, entonces se podían ver mucho mejor de la que se ha visto esta vez. Pero bueno, parece ser que la media está siendo una vez cada 100 años aproximadamente. Algo así. Así que sería mucha casualidad que nos llegue a tocar otra vez. La lotería ya ha pasado, ya por lo visto. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Dicen que las desgracias nunca llegan solas, pues igual las auroras tampoco. A ver qué pasa. Bueno, pues seguimos con... Sí, pasamos ahora a Higgs. Venga. Vale, bueno, lo que voy a intentar hacer es hablar un poquito de Higgs y relacionarlo con astrofísica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, justo la víspera de la sesión del mes pasado pues falleció Higgs, y justo cuando salimos de aquí de la sesión nos encontramos la noticia de que había fallecido, ¿no? Y se ha comunicado en toda la prensa, o sea, todos los medios de comunicación, se ha muerto Higgs como si se hubiera muerto el Papa, o sea, esto no pasa a menudo con los científicos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aprovechar la ocasión pues para contar un poco en qué consistió el trabajo de Higgs, lo vamos a relacionar con la astrofísica. Y entonces, bueno, ¿qué objetivos tenemos hoy? ¿Qué vamos a entender? No vamos a entender prácticamente nada, ¿de acuerdo? O sea, entender está sobrevalorado. Yo me voy a esforzar y tal, ¿no? O sea, pero entender está sobrevalorado. ¿Qué decimos que es entender? O sea, yo entiendo que si cojo una piedra y la tiro contra un cristal, igual lo rompo. Eso lo entiendo porque tengo experiencia rompiendo cristales porque soy un macarra, ¿no? Pero, o sea, si me pongo a pensar realmente qué ocurre en el cristal, qué ocurre con las moléculas del cristal cuando reciben el impacto, qué pasa con la energía cinética, en qué se transforma, qué ocurre luego ahí para romper los enlaces moleculares del cristal, eso lo entiendo mucho menos, ¿no? Llegamos a entender a cuestiones por las que tenemos una intuición, tenemos experiencia, eso lo llamamos intuición, ¿no? La intuición de qué pasa con las partículas subatómicas no tenemos ninguna porque nunca hemos visto, porque no forma parte de nuestro mundo cotidiano, ¿no? Lo que se les suele llamar en este contexto entender es acostumbrarse a las ideas. Si tú insistes e insistes y vuelves lees un libro, no lo entiendes y vuelves a leerlo y bueno, entiendes un poquito más y insistes, al final te acostumbras a las ideas, ¿no? Eso lo llamamos entender, acostumbrarse a una idea. Entonces, bueno, vamos a seguir intentando acostumbrarnos a estas ideas un poco raras que tienen que ver con el bosón de Higgs y estas ideas tan curiosas. Así que, adelante. Bueno, yo como buen pedante profesional, o sea, primero quiero plantear el marco teórico y tal, desde el que voy a hablar. Y bueno, me he traído aquí un par de libros como de metodología de la ciencia de los años 50. Bueno, uno es de Quine, uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX. Entonces, bueno, quiero plantear, o sea, cuando estoy hablando de explicar qué es la ciencia, entender qué es la ciencia, ¿a qué me estoy refiriendo, no? Bueno, vamos a ver. Pues escribe Quine en los años 50, la totalidad de lo que llamamos conocimiento o creencias, desde las cuestiones más casuales como la geografía o la historia, hasta las más profundas leyes de la física atómica o incluso de la matemática pura y la lógica, es una red fabricada por el ser humano que se apoya en la experiencia en sus bordes, ¿no? En el borde de este tejido. O, utilizando otra metáfora, es como un campo de fuerzas cuyas condiciones de contorno son la experiencia. O sea, tendríamos todo el conocimiento como una red, las cuestiones más abstractas estarían en el centro de la red
y en la periferia estaría nuestra experiencia empírica, ¿no? Bueno, esta es una forma de entender cómo es el conocimiento científico. Polanyi, un contemporáneo, pues bueno, se preocupaba mucho más de entender, más que el conocimiento científico en sí, en entender cómo es el papel de los seres humanos cuando tratan el conocimiento científico, ¿no? Entonces él escribía, bueno, se sigue que un auténtico descubrimiento no es exactamente una deducción lógica, y de la misma manera se puede describir los obstáculos que tienes que superar al resolver un problema como un salto lógico. Y hablando de la anchura de este salto lógico, como podemos caracterizarlo como la medida del ingenio que se requiere resolver el problema. Podríamos hablar de una iluminación como el salto lógico que tenemos que cruzar, ¿no?, para llegar al descubrimiento. Vale, pues, y bueno, el científico que realiza este tipo de saltos pues está jugando su carrera profesional entera, ¿no?, su vida profesional entera. Es un riesgo siempre ser un iluminado, siempre es un riesgo, ¿no?, pero a veces tiene recompensas. Entonces, bueno, tenemos por una parte el conocimiento científico como parte del conocimiento humano, y a la vez pues los seres humanos, los científicos, que son los que hacen avanzar este conocimiento. Este va a ser un poco el marco en el que vamos a intentar trabajar hoy. Bueno, y claro, esto también es un poco lo que intentamos hacer aquí en las sesiones del Palo de Eratóstenes. Hemos tenido, por ejemplo, a Silvia Bonoli hablándonos de las teorías según pues, cómo se forman los agujeros negros al principio de las primeras edades del universo. Se forman antes que las galaxias, se forman antes las galaxias y luego los agujeros negros. Bueno, todavía no tenemos datos concretos de estas cuestiones, pero bueno, la teoría poco a poco va avanzando y va creando un marco que luego nos permitirá entender esto cuando tengamos más evidencias, ¿no? Y también hemos tenido a Ignacio Tanco, lo hemos entrevistado aquí, ingeniero de la ESA, y nos contaba lo horriblemente complicado que es mandar una sonda a un cometa, conseguir que orbite, a trompicón es un cometa, y conseguir información y mandarla hasta la Tierra, ¿no? Esto entraría más en los esfuerzos por extender el campo de nuestra experiencia, ¿no?, de la experiencia empírica. Estamos entre esas dos bases del conocimiento científico, ¿no?, los avances teóricos y bueno, la exploración. Bueno, entonces vamos a ir poco a poco vamos a ir entrando en el campo de la física de altas energías. Entonces, bueno, el electromagnetismo que conocemos un poco del colegio, pues sabemos que hay cargas positivas, cargas negativas, y entre medias la manifestación del campo electromagnético pues suelen ser líneas de campo. Cuando hay muchas líneas decimos que el campo es intenso, cuando hay pocas líneas pues es menos intenso, ¿no? Tenemos una fuerza a fin de cuentas. Entonces tenemos una fuerza, en este caso electrostática. Tenemos aquí al gato del señor Sean McGrath, al cual le agradecemos que haya subido la foto de su gato a internet, y le agradecemos también el tiempo que se ha tirado barriendo bolitas de poliuretano, ¿no? Porque el gato ha debido dejar la casa perdida. Bueno, esto es porque el pelo del gato se ioniza y atrae pues a las bolas que están ionizadas con una carga contraria, y bueno, este es un caso un poco espectacular. En los libros de texto se suele poner, entonces si te cepillas el pelo y tal, y luego pues utilizas trocitos de papel, el peine entre los trozos de papel. Esto es lo mismo, pero a lo bestia, y con un gato, ¿no? Nunca mejor dicho, lo de lo bestia. Y bueno, esto es un poco con esta forma de pensar, un campo de líneas de fuerza, carga, una fuerza, masa por aceleración. La aceleración, sabemos cómo se mueven las cosas, y aquí tenemos la ecuación del movimiento dentro de un campo de fuerzas, ¿no? Y con estos tienes las ecuaciones de Maxwell y todo el electromagnetismo, y estupendamente, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre cuando llegas a fenómenos de muy alta energía o a fenómenos microscópicos? Tenemos aquí el satélite Chandra de rayos X. Bueno, y tenemos una galaxia activa, Sagitario A, y en el centro de la galaxia activa tenemos una radiación muy importante en el centro de la galaxia. Esto, bueno, ¿cómo se produce esa luz? Llamas radiación en rayos X. ¿Esos rayos X del centro de la galaxia cómo se producen? Bueno, una cosa que se llama efecto Compton. Esto es una interacción entre las partículas que salen del chorro. Bueno, se supone que hay un agujero negro en el centro de la galaxia que provoca con el magnetismo chorros de partículas ionizadas que van a velocidades elevadísimas, velocidades relativistas, velocidades cercanas a la velocidad de la luz, que pueden interactuar
interactuar con fotones de baja energía, comunicarles energía y crear rayos X. Esto se llama efecto Compton inverso. Y el formalismo que se utiliza para describirlo, pues bueno, en vez de utilizar un campo, tienes, pues bueno, por una parte los fermiones, que se caracterizan por, o sea, que pueden ser los electrones en este caso, son los electrones, las líneas continuas, que vienen a ser como vectores también, ¿no? Son espinores, pero bueno, un espinor es como un vector, no importa. ¿Y el campo cómo se manifiesta? El campo se manifiesta con la creación y absorción de fotones. O sea, un campo, el campo electromagnético en este caso, viene descrito por un operador matemático que crea y absorbe fotones. Eso es todo el campo electromagnético. Ni líneas ni nada, ¿no? Tienes fotones que aparecen y desaparecen, que son emitidos y absorbidos. Entonces la interacción entre los fermiones y los fotones es lo que te explica los fenómenos electromagnéticos. O sea, tendríamos ahí, pues, aquí tendríamos, por ejemplo, un electrón que interactúa con un fotón y eso cambia su trayectoria. Estos esquemas en realidad representan, pues, operaciones matemáticas. Detrás de todo esto hay matemáticas, pues bueno, que no son tampoco demasiado complicadas, pero bueno, son laboriosas. Entonces estos esquemas describen, aquí por ejemplo también tenemos un fenómeno electromagnético, tenemos la cancelación de un positrón y un electrón que crean dos fotones. Y bueno, con dos formas en que puede ocurrir este fenómeno. Y estos esquemas, los diagramas de Feynman, están caracterizando cálculos que te dan, pues bueno, que te dan las probabilidades de que esto ocurra y cómo puede ocurrir y con qué energías, ¿no? Entonces, bueno, tenemos en la parte derecha tenemos lo que ocurre con el efecto Compton, ¿no? Son interacciones entre fotones y fermiones, o sea, fotones y electrones que intercambian energía. Y esto es lo que se llama el efecto Compton. Y se pueden hacer cálculos y bueno, se descubre al final cómo se produce la radiación en el centro de las galaxias. ¿Bien? ¿Bien hasta ahora? ¿Todavía no queréis salir corriendo? Bueno. Pues iroslo pensando y tal. Sí, si os vais no pasa nada, esto no es personal, o sea, no hay problema. Entonces, bueno, ahora llegamos a la parte un poco más complicada. O sea, tenemos aquí un par de transparencias complicadas y luego ya intentaremos volver un poco a terrenos un poco más transitables. O sea, he querido poner esto al principio porque todavía estamos un poco con más energía. Entonces, bueno, o sea, ya os digo, si os queréis ir no pasa nada, o sea, tan amigos. Bueno, empezamos. Esto representa lo que se llama teoría cuántica de campos. La teoría cuántica de campos es la teoría cuántica que explica los campos. ¿Preguntas? ¿Qué son los campos? Los campos son las fuerzas, a fin de cuentas. Tenemos, pues bueno, básicamente en el modelo estándar que describe el universo a nivel microscópico tenemos partículas y tenemos fuerzas. Y las fuerzas vienen representadas pues por bosones. Los fermiones, que son la materia, y bosones, que son las fuerzas, ¿no? Los campos. Pues bueno, matemáticamente son parecidos pero son distintos. O sea, los fermiones son, como decía antes, espinores, que vienen a ser vectores, y las fuerzas vienen dadas por operadores que son como matrices. O sea, son vectores actuando con matrices, que eso es matemática de bachillerato, tampoco es tan, bueno, es laborioso, pero conceptualmente tampoco es tan extraordinario. Entonces hay distintas teorías. O sea, para el electromagnetismo, Hola. El electromagnetismo, que es lo que comentaba antes. Había otro micrófono, ¿no? Sí. A ver si hay más suerte. Hola. Vamos a ver. Entonces, en el electromagnetismo es lo que tenemos ahí representado. Tenemos cómo los fotones interactúan con partículas cargadas. Y con eso explicamos todo el electromagnetismo, ¿no? Esto se llama electrodinámica cuántica, porque a esta gente le gusta poner nombres como super guays, porque así parece que están haciendo una ciencia tremenda, ¿no? Y bueno, genial, ¿no? Electromagnetismo, tenemos fotones. Entonces, luego tenemos la fuerza nuclear fuerte. Es parecida al electromagnetismo, tiene una diferencia, bueno, tiene muchas diferencias, pero bueno, tenemos también que una partícula que no tiene masa, que son las Gs, son los gluones, interactúa con quarks. Y esto explica, pues, por qué se forman las partículas como los protones, como los protones y los neutrones dentro de los núcleos atómicos. O sea, los quarks forman los protones y están unidos mediante gluones. Gluones que son como partículas de cola, cola en inglés, o sea, también se han lucido con el nombre, o sea, gluones, bueno, o sea, pegones o algo así sería, ¿no? En castellano. Bueno.
Y esto explica la interacción fuerte, que es lo que explica también indirectamente por qué se forman núcleos atómicos. En un núcleo atómico tenemos protones y neutrones. ¿Por qué están todos juntos cuando, según la radiación según el electromagnetismo, pues la carga positiva tendería a dispersarlo? Pues porque están tan cerca que empiezan a actuar las fuerzas de los gluones y eso une al núcleo, ¿no? Tenemos un núcleo pues ahí unido, ¿no? Gracias a los gluones. También los gluones, al igual que los fotones, no tienen masa. Son teorías pues, relativamente parecidas, ¿no? ¿Por qué están representados como un muelle? Bueno, es porque los gluones nunca hay gluones libres en el espacio. O sea, los fotones, pues como vemos aquí las lámparas, pues emiten fotones y iluminan, ¿no? No tenemos lámparas de gluones, eso no existe. Los gluones siempre están dentro de las partículas subatómicas, siempre están ligados dentro de las partículas subatómicas. Nunca se pueden ver gluones andando por el espacio. Se ha deducido que existen indirectamente, bombardeando núcleos con partículas y viendo qué cosas pasan y tal, ¿no? Si tú coges, si tuvieras pinzas, ¿no?, que te permitieran coger dos quarks dentro de un protón y los separas, tendrías a los gluones ahí haciendo fuerza para evitar que se separen y en un momento dado harían puchunk y bueno, el ruido no sé si es exactamente ese, pero bueno, algo parecido, nos imaginamos, ¿no? Puchunk. Y entonces aparecerían dos quarks en los extremos, ¿no? O sea, en la rotura ahí aparecerían dos quarks y otra vez tendríamos gluones uniendo dos quarks y dos quarks. Nunca tendríamos gluones desnudos, ¿no?, en la naturaleza. Fotones hay 1, gluones hay 8. ¿Por qué hay 8? Bueno, el electromagnetismo depende solo de la carga. O sea, una partícula tiene carga o no tiene carga, tiene solo un grado de libertad con respecto a esto, ¿no? O tienes carga eléctrica y ya está. Con la fuerza fuerte, los quarks pueden tener 3 tipos de carga distintas. Entonces, bueno, ya os digo, o sea, la gente con los nombres es que es tremendo, ¿no? Ya, además de los gluones, a la fuerza esta, a las cargas, entre comillas, los llamaron carga de color. Porque, o sea, hay 3, pues dijeron los 3 colores primarios, ¿no? Rojo, verde y azul. O sea, los quarks pueden ser rojos o verdes o azules. O sea, estos no son colores de verdad, estos son nombres que ha puesto la gente. Podían haber puesto cualquier tipo de nombre, pero han elegido colores. Esto ocurrió en California en los años 60 y la gente en aquella época utilizaba sustancias controladas, ¿no? Entonces, sí, los quarks tienen colores. En fin, son hijos de su época también estas teorías, ¿no? Bueno, entonces tendríamos 3 grados de libertad cada partícula. Cada quark puede tener 3 colores distintos y entonces como 3 al cuadrado menos 1 es 8, hay 8 gluones distintos. Los grados de libertad en estas teorías van así, o sea, es todo álgebra. ¿Cuántos gluones tienes? Depende de los grados de libertad. O sea, son los grados de libertad al cuadrado menos 1 te da el número de partículas que tienes como gluones. Toda la física de partículas es así, ¿no? Tienes un potencial, ¿cuántos grados de libertad? Pues sabes que vas a tener partículas asociadas a esos potenciales, ¿no? Y luego lo curioso es que te pones a hacer experimentos y las partículas aparecen, ¿no? Esto es como si el pitagoricismo fuera real, ¿no? Te pones a hacer números raros, sí, no, tiene que haber 3 y luego 8 y luego te aparecen eso te aparece en la naturaleza, ¿no? Es bastante curioso. Bueno, tercera fuerza es la fuerza nuclear débil, que está representado por estas 3 imágenes de aquí abajo y bueno, no se han representado 8 gluones, pues dicen, bueno, hay 8, os imagináis que hay 8 y ya está, ¿no? Han puesto solo 1. Pero aquí tenemos representados, pues bueno, los 3 bosones, las 3 partículas que interactúan, bueno, que justifican la existencia de la fuerza nuclear débil, ¿no? Están las partículas Z y las partículas W, que pueden ser positiva o negativa. Estas tienen carga. Ni los fotones ni los gluones tienen carga. De aquí, de las de la fuerza débil, una no tiene carga y otras 2 tienen carga. Tienes W más y W menos, que son antipartículas respectivamente, pero tienes 3. 3, ¿por qué? Porque tienes 2 grados de libertad, 2 al cuadrado, 4, menos 1, 3. Y eso es el número de bosones que hay. Es así. Es increíble que esto funcione, pero funciona. Y entonces, bueno, cuando interviene una partícula Z, eso se llaman corrientes neutras,
pues porque z es neutro y lo que hace pues bueno es influir en las trayectorias de las partículas, pero bueno, no cambia la carga ni hace cosas raras por el estilo, ¿no? Entonces luego las partículas W, tanto la W más como la W menos, permite que un neutrino se convierta en un electrón, o sea, o en una partícula equivalente a un electrón, o permite que un quark se transforme de un tipo a otro. O sea, te cambia el tipo de partícula. La carga, entre comillas, que corresponde a la fuerza nuclear débil se llama isospin débil. O sea, es que no tenemos término medio. Digamos, o color o isospin débil. O sea, no hay una palabra normal, ¿no?, para elegir, por lo visto. Tienes que ser súper enrevesado o color. Igual. Bueno, en fin, ¿qué vas a hacer? Los físicos son así, qué gente. Esto, bueno, isospin débil. Entonces, una partícula puede tener isospin débil pues más un medio o menos un medio, normalmente, ¿no? Y entonces, pues bueno, puede elegir entre esos dos grados de libertad, 2 al cuadrado menos 1, 3 partículas que intermedian la fuerza débil. Pero hay una gran diferencia respecto a la fuerza fuerte y electromagnética y a la fuerza débil. Es que la fuerza débil, como su nombre indica, es súper débil. ¿Por qué? Porque ocurre con muy poca frecuencia. Matemáticamente, ¿cómo han conseguido dar cuenta de que la fuerza nuclear débil ocurra con tan poca frecuencia, sean fenómenos mucho más escasos? Bueno, por ejemplo, los fenómenos en los que ocurren son la desintegración nuclear. Cuando, por ejemplo, el uranio y el plutonio se van degradando y poco a poco se convierten en plomo, es gracias a la fuerza nuclear débil, que precisamente con los cambios de una partícula a otra provoca que los protones se conviertan en neutrones y poco a poco pues tengas distintas especies nucleares, ¿no? Y bueno, los átomos de uranio tienen una vida media de millones de años. De pronto lo cogen todos y ¡pum!, se convierten todos en plomo de la noche a la mañana, ¿no? O sea, les cuesta millones de años. O sea, tienes aquí un montón de uranio, no es buena idea tenerlo aquí, pero bueno, supongamos, tienes aquí un montón de uranio y vuelves dentro de 1 millón de años y tienes la mitad. Su vida media pues viene a ser de ese orden. ¿Por qué tarda tanto? Pues porque las partículas que intermedian esta fuerza, Z, W más, W menos, tienen masa, son muy masivas. Entonces, digamos que cuesta más que de pronto se manifieste en el espacio una partícula con muchísima masa que una partícula como el gluón o el fotón que aparecen, pues bueno, al no tener masa se producen con mucha más facilidad, ¿no? El campo se manifiesta, los efectos del campo se manifiestan con mucha más facilidad. Claro, aquí hay un problema. Pues la gente había hecho teorías pues del electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte, todo con partículas intermediarias sin masa. De pronto se dan cuenta que necesitan una teoría de un campo. Ya tenemos la electrodinámica cuántica, la cromodinámica cuántica y tenemos falta la teoría débil, ¿no?, del campo débil. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Pues bueno, necesitaban un mecanismo que añadiera a las fuerzas, que añadiera la masa de las partículas intermedias. O sea, se sabían hacer las matemáticas con bosones sin masa, pero ¿cómo haces para meter bosones sin masa en la ecuación, ¿no? Entonces ahí viene el mecanismo de Higgs. El mecanismo de Higgs pues, tiene solo un bosón, tenemos solo un grado de libertad, pasa como con el electromagnetismo. ¿La carga qué es? La carga es el grado de acoplamiento que cada partícula tiene con el campo de Higgs. Entonces, bueno, el campo de Higgs es un campo único, o sea, es un campo escalar. Eso significa que el campo de Higgs está en todo el espacio. En todo el espacio hay campo de Higgs. Como sabéis que el universo se está expandiendo, entonces de alguna forma se está creando espacio. Bueno, el espacio que se crea te viene de fábrica con el campo de Higgs. O sea, yo tampoco lo entiendo, yo alucino igual que vosotros, pero esto es un hecho. O sea, el espacio siempre tiene la misma cantidad de campo de Higgs, te viene de fábrica con el espacio. Si vas al concesionario, oye, quiero espacio, pero no tengo tanta pasta, ¿me puedes vender espacio sin campo de Higgs y sin retrovisores y tal? No, te viene de fábrica con campo de Higgs, no podemos quitárselo. Vale. Bueno. El espacio tiene campo de Higgs. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Pues las partículas se acoplan con el campo de Higgs. Las que tienen mucha masa se acoplan muchísimo, las que tienen poca masa se acoplan mucho menos. Y esa capacidad de acoplamiento con el campo de Higgs sería la carga. Un grado de libertad, un bosón. Y eso explica que las partículas intermediarias de la fuerza nuclear fuerte
tengan masa, y también todas las demás, los quarks y los electrones y todo eso, porque también se acoplan con el campo de Higgs. Bueno, esta es la segunda diapositiva, un poco strong, luego ya pasamos a cosas un poquito más. Vale. Ánimo. Entonces, bueno, esto es todo lo que se sabe de física microscópica. Está todo aquí, básicamente. Aquí está todo, menos las matemáticas, ¿no? Bueno, esto es como una descripción un poco de Wikipedia, porque está sacada de Wikipedia. Entonces, bueno, pero bueno, está súper bien ilustrada, a mí me encanta. Entonces, ¿cómo es el mecanismo por el que actúa la partícula de Higgs, por el que actúa el campo de Higgs? Entonces, la idea es que cuando el universo era muy joven, el campo de Higgs estaba en este estado de aquí, de la parte de arriba, esto que se llama un broken symmetry, simetría pues antes de la ruptura. Entonces, en esa época, seguramente en las épocas primeras del universo, el campo de Higgs estaba en un estado inestable, y había dos tipos de bosones, de bosones asociados a Higgs, ¿no? Al campo de Higgs. Y todas las partículas que había no tenían masa todavía. Ni los fermiones, que forman pues los quarks, los electrones y la familia del electrón y la familia de neutrino, ni tampoco las partículas intermedias, ¿no? Y entonces las partículas intermedias todavía eran de un tipo distinto al que tenemos hoy en día. Los gluones, los de la fuerza fuerte, ya estaban como son hoy en día, ¿no? Los gluones venían en la primera época del universo, ya eran iguales que ahora. Pero no teníamos partículas intermediarias para la fuerza débil y la fuerza electromagnética, sino que teníamos partículas precursoras de lo que con el tiempo sería el campo electromagnético y la fuerza débil. Entonces, la teoría en realidad en la que interviene el bosón de Higgs dentro de toda esta movida se llama teoría electrodébil, porque es una teoría que unifica dos fuerzas, ¿no? Tanto el electromagnetismo como la fuerza débil, que tienen en los orígenes del universo, aparentemente estaban juntos. Entonces, llega un momento en que el campo de Higgs, como está haciendo equilibrios encima de una zona puntiaguda, llega un momento en que pierde el equilibrio, pasa al estado en el que está el universo hoy en día. Tenemos un solo bosón de Higgs, porque es un solo estado de simetría. El otro de los bosones de Higgs es absorbido por las partículas precursoras de la fuerza débil y la fuerza electromagnética, y combinándose entre sí, además de combinarse con el bosón de Higgs, que hoy en día está desaparecido, con esto tenemos las partículas intermediarias de la fuerza débil y la fuerza electromagnética que tenemos en nuestro universo. ¿Habéis entendido algo? O sea, a mí esto lo veo varias veces y bueno, o sea, más o menos me he hecho idea de cómo funciona, pero o sea, que tenemos partículas precursoras y luego tenemos las partículas contemporáneas y desaparecen los bosones de Higgs y hoy en día tenemos este estado. Bueno, como teoría es estupendamente bonito, pero bueno, o sea, vaya, ¿no? Entonces, bueno, y además, hoy en día, o sea, en el universo remoto las partículas no tenían masa, ninguna de ellas tenía masa, y hoy en día tienen masa, ¿no? Y todas las características adicionales, ¿no? Este es lo que sería el mecanismo de Higgs, básicamente. ¿Os podéis ir, o sea, no pasa nada, o sea, no, tan amigos. Bueno, hemos llegado ya al final un poco de la parte más complicada. Espero que ahora podamos entender las cosas de una forma un poquito más relajada. Bueno, nos hemos comido las verduras, ahora bueno, llegamos a partes un poco más ligeras, espero. Bueno, entonces, con el modelo estándar tenemos toda la física, toda ya está, nos podemos ir a casa, pueden jubilarse los físicos y dedicarse a jugar al fútbol o algo. No, porque hay un montón de cosas que todavía no se explican. Entonces, bueno, se supone que en el universo remoto es cuando ocurre el mecanismo de Higgs. ¿Eso tiene alguna manifestación? Pues parece que no. Y sin embargo hay en el universo remoto cuestiones que parece que están relacionadas con el campo de Higgs, ¿no? Hay un periodo, es muy probable que hubiera un periodo en el universo muy remoto en el que hubo una expansión hiperacelerada, ¿no? Lo que se llama una inflación. O mejor dicho, si hubiera habido una inflación, eso explicaría muchas cosas de cómo es el universo hoy en día. Entonces la gente dijo, pues bueno, es posible que haya habido un periodo inflacionario y eso explicaría muchas cosas de las que ocurren hoy en día en el universo, ¿no? ¿Hay evidencia directa? No, hasta la fecha no. En un momento dado parecía que había alguna evidencia, pero no, se ha visto que no. ¿Podría ocurrir que esta transición del campo de Higgs, que de pronto está en un estado inestable y luego pasa a un estado estable, esto podría explicar de alguna forma
que se haya producido la inflación? Al principio los teóricos dijeron, ¡buah! Ya tenemos el mecanismo de la inflación, va a ser esto. No, los números no cuadran. Si la inflación se explica de forma parecida, pues tiene que haber otro tipo de partículas por ahí que todavía no se han detectado, que explicarían la aparición de inflación, ¿no? En cuanto a energía, la energía oscura, que se supone que es una energía que está en el universo y que provoca que se expanda de forma acelerada, y es también una energía que ocurre como con el campo de Higgs, que te viene de fábrica con el espacio-tiempo, el espacio te viene con energía oscura. ¿Qué es la energía oscura? Ni idea. ¿Está asociada a alguna partícula? Ni idea. En principio se pensó, esto va a ser como un campo escalar con el campo de Higgs. Igual la partícula de Higgs te explica la energía oscura. Los números no coinciden ni para atrás. El campo de Higgs es espantosamente más débil de lo necesario para explicar la fuerza de la energía. Eso es la energía oscura. También tenemos la materia oscura. O sea, hay materia que ejerce fuerza gravitatoria que no aparece por ninguna parte. O sea, se ven sus efectos, pero la materia no aparece por ninguna parte. ¿Esto qué puede ser? Bueno, otra idea que tienen los físicos de partículas es que quizás en un periodo todavía anterior del universo también hubo una transformación en la cual pues había precursores de las partículas iniciales, no solo de las partículas débil y electromagnéticas, sino también de las partículas de la fuerza nuclear fuerte. Entonces todos los bosones en un periodo todavía más remoto del universo tenían versiones distintas y luego se recombinaron para tener la segunda generación y hoy en día tenemos la tercera generación, ¿no? Entonces esto implicaría además que hay más partículas que no se han detectado todavía, ¿no? Como neutralinos y cosas súper raras, ¿no? Que tienen que ver con la supersimetría, que es la teoría de gran unificación, como se suele llamar, ¿no? Que explicaría pues, todas estas cosas. No hay ninguna evidencia de que esta teoría exista, las partículas no se han encontrado. En el LHC, cuando se construyó, el objetivo era verificar la existencia del bosón de Higgs, pero también se esperaba a ver si de rebote aparecen partículas supersimétricas. No ha aparecido ni media. Entonces, energía oscura, materia oscura, inflación, ¿pueden tener que ver con la física de partículas? Ni idea. Pero hay indicios de que podrían tener que ver. Y bueno, y cosas todavía que pues que se pueden, bueno, que tienen, que son, bueno, que se pueden intentar decidir, ¿no? Estas cuestiones que os he comentado, ¿tendrán solución algún día? Pues es difícil saberlo, porque el LHC no ve ni rastro de estas cosas. Otra cosa rara aquí, bueno, aquí hay muchas cosas raras, pero una de las cosas raras son los neutrinos. Los neutrinos, aquí en el modelo estándar, se supone que no tienen masa. Pero te pones a hacer experimentos detectando neutrinos y te das cuenta de que sí que tienen masa. ¿Por qué? Porque se transforman unos en otros. Esto en principio no debería ocurrir. O sea, en principio deberías tener cada tipo de neutrino pues, manteniéndose tal y como ha sido creado. Pero si te das cuenta, el Sol, por ejemplo, emite neutrinos. Sabemos qué tipo de neutrino tienen que ser electrónicos, pero a la Tierra llegan también de los otros tipos. Entonces es que por el camino se han transformado. Y los únicos mecanismos que se conocen para explicar la transformación de neutrinos de un tipo a otro implica que tienen masa los neutrinos. Tiene una masa ridículamente pequeña. O sea, los electrones tienen pues una milésima parte, aproximadamente, una 2 milésima parte de la masa del protón. La masa del protón viene a ser parecida a la masa del bosón de Higgs, es una coincidencia. Y los neutrinos tienen una millonésima parte, aproximadamente, no se sabe exactamente, pero bueno, aproximadamente una millonésima parte de la masa de un electrón. Tienen unas masas ridículamente pequeñas. ¿Cómo se explica la masa del neutrino? No se sabe. ¿Interactúan con el bosón de Higgs? Es posible, pero los elementos no se conocen todos los elementos. O sea, hay elementos que no se han observado todavía y que son necesarios para... si el mecanismo para que el neutrino tenga masa es el mecanismo de Higgs. Eso está por ver todavía. Otro mecanismo es que el neutrino sea su propia antipartícula. Entonces hay otras formas. Habría también unos neutrinos más pesados que, bueno, esto crearía un mecanismo para que un neutrino tuviera masa. Por ejemplo, Francesc, que también ha estado Monraval, que también ha estado hablando con nosotros en alguna de nuestras sesiones, está participando en un experimento en el túnel de Canfranc, que muchos habéis visitado con nosotros, y están intentando verificar que el neutrino es su propia antipartícula, precisamente para intentar completar el panorama del modelo estándar. O sea, lo que están buscando Francesc y compañía está fuera del modelo estándar ya. Y es lo que hace falta saber
bueno, para deducir si, bueno, para conocer el mecanismo por el cual los neutrinos tienen masa. Otra cuestión importante es que en el universo tenemos materia, no hay antimateria. Y aquí, materia y antimateria son exactamente simétricas. Hay tanta materia como antimateria. Si este fuera el caso en nuestro universo, poco después del Big Bang, todas las partículas y antipartículas se habrían unido y solo tendríamos un universo lleno de fotones de baja energía. O sea, no habría gente, no habría nada, ni piedras ni nada. Pero el universo tiene materia y la antimateria aparece en los laboratorios y luego desaparece enseguida porque es capturada o sea, si aparecen positrones en un laboratorio, enseguida son capturados por un electrón y desaparece, ¿no? Dejan rayos gamma. ¿Por qué tenemos materia y no antimateria? Pues no se sabe. En el modelo estándar eso no aparece. Quizás los mecanismos por los cuales esa hipótesis, ¿no?, de gran unificación, por la cual hay partículas supersimétricas y hay una generación precursora de las partículas de los bosones, quizás haya mecanismos que te explican la simetría entre materia y antimateria, pero por el momento no está sin verificar. O sea, hay cuestiones muy importantes que todavía no se saben, ¿no? El modelo estándar parece que ya, ¡pum!, hemos conseguido todo. Una vez tenemos el bosón de Higgs, ya tenemos completas pues, como todas las casillas de la tabla periódica, pero hay muchos fenómenos que todavía no se pueden explicar. ¿De acuerdo? Bueno, y lo más extraordinario de todo, lo más asombroso de todo, es que se han hecho experimentos en los cuales el bosón de Higgs aparece. Bueno, aparece. ¿A qué le llamamos cuando decimos que el bosón de Higgs aparece? Bueno, aquí tenemos a Fabiola Gianotti, que es la portavoz de uno de los experimentos que se hicieron en el CERN, en la primera mitad de los años 2010. Y bueno, después de hacer muchos experimentos, bueno, ya lideró un experimento, el CMS, había otro experimento, Atlas, y trabajaban independientemente, y el 4 de julio de 2012 presentaron resultados. Y entonces, ¿qué contó Fabiola? Fabiola dijo que han visto un exceso en el canal fotón-fotón que corresponde a una resonancia a 125 gigaelectronvoltios y con una dispersión de 5 sigmas. Como entendéis perfectamente, esto significa que habían encontrado el bosón de Higgs, ¿verdad? O sea, súper claro. O sea, cuando dijo esto Fabiola, la gente empezó a gritar, ¡ah!, como si hubiera metido un gol su equipo de fútbol. Esto se hizo en el auditorio más grande del CERN y bueno, la gente se puso a aplaudir. Estaba Higgs ahí en el auditorio todo emocionado. Bueno, fue tremendo. Es como si hubiera ganado tu equipo ¿cómo se llama? Champions League, una de esas. Bueno, como si tu equipo hubiera ganado un torneo de esos, ¿no? Bueno, y cuando dijo Fabiola, 5 sigmas. Fue súper emocionante. Esto, bueno, hay gente para todo, ¿no? No se vio el bosón de Higgs. Se han visto reacciones que ocurren, más reacciones de las que deberían ocurrir si no hubiera bosón de Higgs. Y el exceso es suficientemente significativo estadísticamente como para decir, la única forma que se nos ocurre de explicar que esto esté ocurriendo es que haya un bosón que se llama el bosón de Higgs. Es súper indirecto, pero bueno, la comunidad está segura de que este tipo de imágenes corresponden a que se ha detectado el bosón de Higgs. Claro, este tipo de imágenes. ¿Aquí estamos seguros de que el día que se detectaron esto había ahí en el centro un bosón de Higgs? No. Esto puede ser otra reacción distinta. Pero si haces esta reacción varias veces, unas cuantas, hay un bosón de Higgs. ¿En cuál exactamente? No se sabe. Pero ese exceso solo se puede explicar por el bosón de Higgs. Es súper indirecto, pero bueno. Como los dos experimentos han encontrado lo mismo y no existe ninguna otra teoría que explique este exceso, pues dices, pues vale, estamos seguros de que hemos encontrado el bosón de Higgs. ¿Hasta qué punto están seguros los físicos de que hay bosón de Higgs? Pues hasta el punto de que el año siguiente les dieron el premio Nobel tanto a Higgs como a Englert. El premio Nobel no tiene ningún sentido. O sea, por ejemplo, en astrofísica dan premios Nobel a la gente que hace observaciones. En física de partículas dan premios Nobel a la gente que hace teorías. ¿Por qué no le dieron el premio a Fabiola y a las otras 500 personas que trabajaron en el experimento y en los del otro experimento, a las miles de personas que trabajaron aquí? Hombre, si repartes 1 millón de euros entre 2.000 personas, queda muy poquito, ¿no? Si lo repartes entre dos, medio kilo para cada uno, oye, pues no está mal, ¿no? Te compras una casita o algo. Bueno, pero no hay ninguna norma así. El Comité Nobel es soberano, ¿no? Dice, pues vamos a dar el premio a estos. Y nadie les contesta, o sea, vosotros mismos. Es vuestro dinero, haced lo que queráis, ¿no? Y se lo dieron a Higgs y a Englert. ¿Englert? ¿Quién es Englert? Bueno, el bosón de Higgs es el bosón de Higgs y otras 5 personas.
Entonces, ¿por qué es esto? Bueno, aquí tenemos, en la fotografía, están los otros 5. Aquí, bueno, esto fue súper gracioso. Unos años antes del descubrimiento del bosón de Higgs, cogieron y les dieron un premio a los 6 teóricos que habían creado el mecanismo teórico por el cual se predecía la existencia del bosón de Higgs, ¿no? Y a la ceremonia fueron todos menos Higgs. Y bueno, aquí están los otros 5, ¿no? Kibel, Buralnik y Hagen, que son ingleses, y Engler y Braut, que son belgas. Entonces, ¿cómo fue la historia de la publicación de los artículos? Bueno, en 1963, un físico, Anderson, que trabajaba en los laboratorios Bell, o sea, trabajaba en una empresa privada. Y en esa empresa privada tiene físicos teóricos y astrofísicos también. La gente que descubrió la radiación de fondo de microondas trabajaba en laboratorios Bell también. En los años 60 las empresas tenían físicos teóricos y astrofísicos teóricos haciendo experimentos o haciendo teorías en nómina y bien pagados. Porque de vez en cuando de ahí sacaban patentes, ¿no? Pero entendían que esto era algo que ellos tenían que hacer. ¿Quién hace esto hoy en día? Ni una sola empresa, nadie. Y casi ningún Estado. Pero bueno, eso es otra cuestión. Entonces, Anderson publicó un artículo diciendo: oye, físicos de partículas, yo no sé de esto, pero mira, yo trabajo con estado sólido, trabajo con materia condensada, y aquí tenemos una teoría. Y es que, por ejemplo, cuando tenemos la materia que pasa de un estado a otro, por ejemplo, tenemos un estado superconductor, en el cual un electrón circula en un superconductor sin ninguna resistencia. Subimos la temperatura y de pronto, ¡puf!, aparece resistencia. Tenemos una transición. ¿Esto cómo hacemos matemáticamente? Pues añadimos un potencial y además tenemos que por el conductor se propaga una cuasipartícula, ¿no? Por ejemplo, habla de plasmones. Un plasmón es una cuasipartícula que representa a esos potenciales que los físicos del estado condensado, los físicos del estado sólido, los potenciales, las teorías que utilizan para explicar los fenómenos que estudian, ¿no? Dijo, yo no entiendo de vuestras movidas, físicos de partículas, pero yo, haciendo algo así, yo creo que se puede explicar lo que necesitáis para explicar que la fuerza nuclear débil tenga masa. Yo no sé las matemáticas, os buscáis la vida, yo no quiero saber nada. Bueno, a Anderson le dieron un premio Nobel más tarde por otras cuestiones, pero bueno, el tío lo dejó ahí. Publicado en abril de 1963. Entonces, 3 equipos, uno de los equipos era Higgs, y luego pues los 2 belgas y los 3 ingleses se pusieron a hacer cálculos como locos y bueno, no publicaron artículos ya terminados, enviaron cartas a la misma revista, a la Physical Review, enviaron a la sección de cartas. Los primeros en llegar fueron Engler y Braut, los belgas, llegaron en junio del 64. Higgs debió haber oído algo porque escribió un folio diciendo, bueno, yo creo que esto debe funcionar así, ¿no? Hizo pues mandó un primer esbozo de su teoría. Unos meses después mandó otro folio más explicando datos complementarios, y luego ya pues un par de años después publicó el artículo. Pero bueno, algo debió haberse olido de que aquí la carrera está a punto de acabar. Mando la carta, llegó un mes después. En junio llegaron los 2 belgas, en julio Higgs, y ya en octubre los 3 ingleses. Entonces, pues la gente que dio el premio Sakurai es un físico teórico, es el autor de este libro. O sea, muchos hemos aprendido lo poquito que sabemos de física de campos leyendo su libro. Entonces, los herederos de Sakurai decidieron hacer un premio para premiar a físicos teóricos. Entonces, con muy buen criterio, dijeron, pues bueno, vamos a dar un premio por el mecanismo de Higgs y vamos a dárselo pues a los 6 que sacaron artículos con pocos meses de diferencia explicando el mecanismo. El comité Nobel, cuando les dio el premio a Engler y a Braut, dijeron, no, vamos a dar el premio solo a los que publicaron pues con un mes de diferencia, a Higgs y a Engler y Braut. Engler murió un año antes del descubrimiento del bosón de Higgs. Y me dices que es desgracia, ¿no? Entonces, bueno, a fin de cuentas, pues con los criterios un poco arbitrarios de la Academia Sueca, pues bueno, 2 personas se repartieron el premio de Higgs cuando podían haber sido hasta 6, ¿no? Bueno, podrían haber sido 8, porque 2 físicos soviéticos, independientemente, publicaron un artículo. Bueno,
ellos lo escribieron en el 66, un año, lo escribieron en el 65, mandaron el borrador en el 66 y se publicó en el 67 en una revista soviética, Soviet Physics, Journal of Experimental and Theoretical Physics, una revista soviética pero que escribían en inglés. En esta época no había correo electrónico, no había internet, la gente le tenían que mandar por correo la revista o las separatas de los artículos, entonces ellos siguieron trabajando durante mucho tiempo sin saber que estaban estos artículos ya publicados, ¿no? O estas cartas, mejor dicho. Y ellos publicaron su teoría pues con unos cuantos años de diferencia, Migdal y Polyakov, y nadie les hace ni el más puñetero caso, no les invitan ni a comer, o sea, es una tristeza. Y llegaron a la misma teoría de forma independiente y publicaron el artículo entero, no una carta, pero bueno, así es como funcionan las cosas, ¿no? Y bueno, curioso, Englert además de ser premio Nobel es barón. El rey de Bélgica le concedió el título de barón. Esto no ocurre a menudo en física, ¿no? Que te den una baronía. En Inglaterra sí, te hacen Lord, está Lord Kelvin y tal, pero los ingleses son como raros. O sea, en el resto del mundo pues no hay muchos varones que hayan sido físicos. Bueno, tenemos a Englert todavía. Englert también estaba aquí en la rueda de prensa y estaban los dos, Higgs y Englert juntos y súper emocionados, ¿no? Con el descubrimiento. No es para menos, ¿no? Vale. Entonces, bueno, ahora ya, de momento, no se ha escapado nadie. Esto es extraordinario. ¿Estáis bien? ¿Queréis agua? ¿Queréis hacer flexiones o algo? Vale. ¿Queréis salir a dar un paseo? ¿No? ¿Seguimos? Vale, yo os he avisado, ¿eh? Bueno, llegamos ya a una parte que tiene que ver con astrofísica. Bueno, espero que esto ya... Bueno, igual es sugestión mía, pero yo creo que esta parte es como más llevadera. Pero bueno, a ver qué pasa. Entonces, el palo de Eratóstenes, se supone que hablamos de astrofísica y tal, que tiene que ver todo esto con la astrofísica. Bueno, ahora vamos a llegar, vamos a hacer la unión de los dos campos. Entonces, bueno, para esto nos hace falta... bueno, como decía Humberto Eco, para contar esta historia tengo que contar la historia del mundo primero, ¿no? Bueno, vamos a contar la historia de la astrofísica estelar. ¿Cómo empieza la astrofísica? Vamos a ir rápido, tranquilos. En 2 patadas la tenemos solucionada, tranquilos. Bueno, ¿cómo empezó la historia de la astrofísica? Lo primero era recopilar datos, recopilar y clasificar datos. Esto parece que es una tontería, pero bueno, una buena parte de las ciencias naturales, como la astrofísica, requieren en primer lugar tener datos, ¿no? Y clasificar los datos que tienes de una forma científica. No decir, pues hacemos 3 montones y como queden. No. Tus clasificaciones tienen que ser, como diría otro filósofo de la ciencia, pues bueno, tienen que ser clasificaciones naturales, ¿no? Tienes que intentar hacer clasificaciones naturales. Y bueno, Duhem es este filósofo de la ciencia que mencionó un francés. Bueno, ¿cómo es la clasificación? Y bueno, esta clasificación, la que utilizamos todavía hoy en día, la clasificación de estrellas que utilizamos hoy en día, se la debemos a Annie Cannon. Annie Cannon de varias, bueno, en primer lugar de la Universidad de Wellesley, una universidad femenina, y que luego trabajó en el observatorio de la Universidad de Harvard. El director del observatorio de Harvard contrató un montón de mujeres para que fueran calculadoras. Las calculadoras en esta época no eran máquinas que enchufas a la corriente, eran personas, eran normalmente mujeres que no tenían otra forma de trabajar en ciencia más que haciendo trabajos subalternos, haciendo trabajos pues, de clasificación de los datos que conseguían sus compañeros, ¿no? Y era una situación pues complicada, ¿no? Bueno, Cannon incluso, bueno, realmente en la primera década del siglo XX consiguió tener un título, consiguió estudiar ciencias físicas y que le dieran un título. En Europa eso no pasaba. Hasta que no llegó Marie Curie, que fue la primera persona a la que le dieron títulos de física y de matemáticas en la Sorbona, en Europa podías hacer los estudios, pero luego no te daban el título. En Estados Unidos sí. Entonces Annie Cannon estudió físicas y luego se fue especializando en astronomía. En principio ella estudió, su familia pues bueno, venían de una familia burguesa y bueno, cuando acabó los estudios se fue de vacaciones a Europa y en Europa estuvo haciendo fotografías, era aficionada a la fotografía primitiva, ¿no? Y debió hacer un montón de fotografías en España, ¿no? Y luego hacía exposiciones de la fotografía en España y mira qué gente tan rara, qué primitivos son, jajaja. Bueno, pues esto son cosas que hacía pues, Annie Cannon, ¿no? Y luego, bueno, su padre murió, se vio en la necesidad de trabajar, quería trabajar como astrónoma, como física,
Entonces dijo, ¿yo qué hago? ¿No? Pues bueno, Pickering, director del observatorio, contrató un montón de personas que tenían formación, como Cannon, y pues con un sueldo, que es básicamente un sueldo de secretaria, no un sueldo de científico, se dedicaron a clasificar estrellas. Un trabajo completamente necesario. Sin el trabajo de Cannon y sus compañeras, hoy en día no tendríamos astrofísica estelar. Aquí aparece pues con, bueno, las fotografías se tomaban en placa de vidrio. La placa de vidrio está sobre la mesa y entonces tiene un cristal semitransparente que es lo que utiliza ella para tomar sus anotaciones, ¿no? Y bueno, va clasificando estrellas. Annie Cannon clasificó cientos de miles de estrellas. Ninguna persona ha clasificado tantas estrellas nunca en la historia, ¿no? Y las clasificó con el método que se utiliza hoy en día, ¿no? Las categorías O, B, A, F, G, K, M, que corresponden a cómo varía la intensidad de la línea de Balmer. Ya, Cannon estaba tan entrenada que veía una estrella, decía O, F, G, simplemente fijándose en la línea de Balmer qué aspecto tenía, ¿no? Y luego resulta que esta clasificación corresponde a la temperatura de las estrellas. Las estrellas O son supercalientes, nuestro Sol es de tipo F, es F, nuestro Sol. G, gracias. Nuestro Sol es G y luego pues M es mucho más fría, ¿no? Bueno. Y es la clasificación que se mantiene actualmente. O sea, Annie Cannon, confirmamos que su clasificación correspondía a fenómenos naturales, cuando independientemente o sea, ella clasificando simplemente la morfología de los espectros, llegó a una clasificación que reflejaba las temperaturas de las estrellas. Entonces, esto es una señal de que estás haciendo tu trabajo súper bien, ¿no? Luego, la astrofísica estelar tiene un papá y una mamá. La mamá sería Annie Cannon y el papá pues puede ser Eddington, ¿no? Eddington, un científico británico. Eddington es el de la derecha del todo, el que está montado al caballito, y aquí está una foto sacada en un congreso en Alemania, bueno, en los años 10, ¿no? del siglo XX. Curiosidad, el tercero desde la izquierda con el mostacho es Schwarzschild, el del horizonte de Schwarzschild, de los agujeros negros. Es un mundo pequeño este, ¿no? Y bueno, y ellos están pues en un congreso de física, de astronomía, haciendo el ganso, haciéndose fotos ahí como tal. Hoy en día serían fotos, harían vídeos en TikTok, ¿no? Con el móvil. Pero bueno, esto es lo más parecido de la época. Y bueno, si uno se fija un poco en la iconografía de los científicos del siglo XX, las mujeres científicas siempre parecen súper serias, trabajando en una biblioteca o en un laboratorio. Los hombres de vez en cuando aparecen haciendo el ganso, no pasa nada, ¿no? Las mujeres siempre tienen que estar ahí como diciendo, no, soy un científico de verdad y tal, y aunque no me paguen, soy un científico de verdad. Tengo los artículos y los títulos y todo esto, ¿no? Y bueno, otra cosa comentado que es importante también, Pickering firmó el artículo, la serie de artículos en los cuales publicó los catálogos estelares junto a Cannon. Cannon le dieron el cargo de curadora de las fotografías astronómicas. ¿Qué hace una curadora de fotografías astronómicas? Pues el trabajo que hace Cannon. O sea, se inventaron un trabajo para darle un título a Cannon que no fuera simplemente el de calculadora. Y entonces, pues bueno, Pickering tuvo la decencia de no hacer como otros compañeros suyos y firmar el artículo él solo y decir, no, las calculadoras hacen el trabajo pedestre y luego yo soy el genio que hace las teorías físicas, ¿no? No. Respetó el trabajo de Cannon y publicaron conjuntamente el trabajo de Cannon. Y todavía tenemos que estar contentos por eso, ¿no? Bueno. Eddington, ¿qué hizo Eddington? Bueno, Eddington, aproximadamente una década después del trabajo de Cannon, publicó el primer texto sobre la constitución interna de las estrellas. Es un libro de termodinámica de los interiores estelares. Y bueno, aquí tengo una copia. Vamos a ver. ¿Qué nos cuenta Eddington? Primer capítulo, primer párrafo, dice, bueno, a primera vista podría parecer que el profundo interior del Sol y de otras estrellas es todavía menos accesible a los científicos, a las investigaciones científicas, que cualquier otra región del universo. Estos telescopios pueden explorar galaxias muy lejanas, pero no hay forma de acercarse, de ver lo que hay en los interiores de las estrellas. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo de escribir o escribo un libro? ¿Cómo me lo monto? Digo, bueno, segundo párrafo. El campo gravitatorio que emana de los interiores estelares y la energía que radia hacia afuera desde el interior, juntas controlan las condiciones de la estrella.
O sea, no tenemos más que campos gravitatorios y la radiación térmica. Y con eso tenemos toda la física de la estrella, excepto la fuente de energía, ¿no? En la segunda página, entonces, las estrellas dependen exclusivamente de dos influencias. Estas influencias son, por una parte, la fuerza de la gravedad que junta la estrella y que mantiene la estrella holding it down, o sea, que mantiene la estructura de la estrella, y la corriente de radiación que tiende a dispersar a la estrella, ¿no? Es un equilibrio entre la gravedad y la energía térmica, ¿no? Y la radiación térmica. Una mantiene la gravedad mantiene la estructura de la estrella y la radiación intenta dispersarla. Y el equilibrio entre estas dos tendencias nos da toda la física de los interiores estelares y de las atmósferas estelares, aparte de la composición química y la fuente de la energía, ¿no? Pero con esto puedes hacer un libro entero de termodinámica de las estrellas. Y bueno, este es el libro que hizo Eddington, basándose en los datos de Cannon y otras compañeras, ¿no? Entonces ya tenemos los inicios de la astrofísica estelar. En la misma década aproximadamente, Cecilia Payne, ella ya consiguió trabajar, estudió en Europa, ¿no? En Europa no le daban un título, así que se fue a Estados Unidos, le dieron un título y ella consiguió trabajar como investigadora. O sea, se la admitió como doctoranda, una década después una generación después de la generación de Cannon y Henrietta Leavitt, ¿no? Cecilia Payne ya pudo hacer una trayectoria de investigadora en astrofísica. Su tesis, atmósferas estelares, contribución a la observación y estudio de altas temperaturas de las capas de inversión de las estrellas. En su tesis, estudiando espectros estelares, llegó a la conclusión de que básicamente las estrellas eran sobre todo hidrógeno, algo de helio y algunos elementos residuales. La teoría de la época era que el Sol tenía aproximadamente la misma composición que la Tierra, porque la Tierra y el Sol se formaron a la vez en el sistema solar primitivo. ¿Por qué va a tener una composición distinta el Sol y la Tierra? Entonces, Russell, que es un astrofísico súper famoso del esquema del diagrama Hertzsprung-Russell, pues Russell le dijo: mira, Cecilia, tu tesis es súper buena, pero tu resultado debe ser erróneo. Entonces vamos a poner aquí un párrafo diciendo que, me lo he currado mucho y tal, esto aparentemente yo no veo ninguna contradicción, pero el resultado al que llego, pues no sé, parece que no es correcto. ¿Qué le vamos a hacer? Te damos el doctorado, eres doctora, pero bueno, vamos a añadir este párrafo por si acaso, ¿no? Años después, Russell se da cuenta de que Payne tenía razón y publicó un artículo diciendo, basándome en los estudios iniciales de Payne, he llegado a la conclusión de que el Sol está formado sobre todo por hidrógeno y helio. O sea, se apropió del descubrimiento de Payne. Y durante muchos años, durante décadas, se dijo, Russell fue el que dijo que el Sol está compuesto de hidrógeno y helio. ¡Qué genio este Russell! Bueno, hoy en día ya se le atribuye el mérito a Cecilia Payne. Y así todo, ¿no? Bueno, 1925. Entonces, pero quedaba, como comenta Eddington en su libro, quizás el origen de la radiación solar, el motor de la fuerza estelar, debería estar en reacciones nucleares, ¿no? Es algo que todavía no sabemos cómo funciona, pero es una hipótesis interesante. En vez de ser algún mecanismo térmico, posiblemente tengamos aquí las fuerzas nucleares explicando cómo funciona el motor estelar, ¿no? Pero lo dejó ahí. Entonces, una década después, Hans Bethe, pues también un físico, nació en Estrasburgo, pero era alemán, de nacionalidad alemana, porque Estrasburgo pertenecía a Alemania entonces, cuando nació él, pues estudió física en Alemania, se fue a Estados Unidos. A mediados de los años 30 tenía 3 artículos sobre física atómica, que la gente llamaba la Biblia de la... No, física atómica no, física nuclear. Yo es que estudié física atómica en un texto de Bethe, pero él es famoso sobre todo porque estableció la Biblia, lo que se llamaba la Biblia, esos 3 artículos sobre física nuclear, los escribió él, ¿no? Y todo el mundo que quería saber física nuclear estudiaba los 3 artículos de Bethe. Unos años después, en el 38, en vísperas ya de la Segunda Guerra Mundial, dijo, ¿cómo producen energía las estrellas, ¿no? Estableció cadenas de reacciones nucleares que explicaban cómo podían producir energía las estrellas. A la vez,
Él tenía todavía familia en Alemania, de origen judío él. Entonces, pues por ejemplo, su abuela estaba todavía en Estrasburgo, ocurrió la Kristallnacht, o sea, la represión contra los judíos en Alemania, y dijo, bueno, tengo que sacar a la abuela de Alemania sí o sí, ¿no? Entonces, pidiendo favores a medio mundo, consiguió que, como había nacido en Estrasburgo, se podría considerar francesa de alguna manera. Dentro del grupo francés de migrantes a Estados Unidos consiguió meter a su abuela, con muchísimas influencias y, bueno, y pidiendo muchos favores. O sea, en esta época mismo, en la que publicó este artículo, consiguió salvar a su abuela de los nazis. Entonces, en un momento dado, se pone a hablar con Einstein. Oye, Einstein, ¿te parece si inventamos algún tipo de arma para derrotar a los nazis? Y se pusieron de acuerdo enseguida, ¿no? Con toda la razón del mundo. Bueno, recientemente ha habido una película sobre esto, Oppenheimer, que ha tenido premios y ha tenido montones de espectadores. Y no ocurre todos los días en los que tienes físicos, los que salen en los libros, que son protagonistas de películas, ¿no? Aquí en esta escena está Enrico Fermi, Hans Bethe, o sea, los padres de la física atómica y la física nuclear y parte de la mecánica cuántica, y Vannevar Bush, que trabajaba para el gobierno de Estados Unidos y que es la persona que estableció cómo se pueden organizar los grandes proyectos científicos, ¿no? los grandes experimentos científicos, para hacer bombas atómicas o para descubrir bosones de Higgs. Por ejemplo, tiene un libro, Las fronteras de la ciencia, creo que se llama, que bueno, la gente que estudia sociología de la ciencia pues lo cita muchísimo, ¿no? Una película de Hollywood en la que salgan pues Bush, Fermi y Bethe, y que además tenga pues premios y tal, no ocurre todos los días. Merece la pena mencionarlo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo fundamental por el cual las estrellas producen energía, ¿no? Bueno, al final esto depende de la energía del enlace de las partículas dentro de los núcleos. Entonces, el hidrógeno no está enlazado, el hidrógeno es un protón, no está enlazado con nada, no tiene energía de enlace, cero. Entonces, cuando tú juntas protones para hacer helio, liberas energía. De la misma forma, si tú coges uranio o plutonio y empiezas a mandarle protones, normalmente neutrones, para que se desintegre y tengas otros núcleos, también liberas energía. Como se demostró pues, con las bombas de uranio y plutonio y con las bombas de hidrógeno, ¿no? con pocos años de diferencia. Es lo que están haciendo. Si no habéis visto la película, es lo que están haciendo esto. Están inventando las armas atómicas, ¿no? Armas nucleares, mejor dicho. Entonces, bueno, pero aquí tenemos una cuestión. Si una vez tenemos hierro, tenemos núcleos de hierro, ni por fusión ni por fisión puedes sacar energía de un núcleo de hierro. El núcleo de hierro está en el fondo del valle, es el núcleo atómico más estable que existe. Entonces, con partículas muy ligeras, la fuerza nuclear, espontáneamente te va formando núcleos más pesados, y a la vez la fuerza nuclear débil, mejor dicho, la fuerza nuclear fuerte no es tan fuerte como para gestionar núcleos muy amplios en los cuales el electromagnetismo empieza a repulsar a los protones unos con otros, y entonces interviene la fuerza nuclear débil y tienes desintegraciones, ¿no? Por el tamaño de los propios átomos. El efecto recitos de oro, el efecto ni demasiado caliente ni demasiado frío, sino exactamente como a mí me gusta, lo tenemos con el hierro. El hierro tiene la energía mínima posible. Un átomo de hierro es súper estable. No lo puedes, ni por fisión ni por fusión, puedes sacar energía de él, ¿no? Entonces, claro, lo que ocurre es que si tienes, a medida que se van fusionando núcleos ligeros, y en el núcleo de una estrella acabas teniendo hierro, acabas teniendo una explosión de supernova. ¿Por qué? Porque es como si de pronto pues, cortas el gas, ¿no? La estrella, esas dos fuerzas que comentábamos, la fuerza de la gravedad que tiende a comprimir la estrella y la radiación térmica, térmica, que tiende a desintegrarla, quitas la radiación, solo te queda la gravitación, la estrella ¡fum!, se contrae en décimas de segundo. La gravedad es tan intensa que una estrella, pues, millones de veces el tamaño de la Tierra, se contrae en fracciones de segundo. Entonces, empiezan a ocurrir reacciones nucleares súper salvajes, se produce tal cantidad de neutrinos que el viento de neutrinos para el colapso de la estrella, y luego se produce una explosión de supernova. Esto, bueno, aparte de las teorías que te dicen que esto va a ocurrir, esto se ha visto. Ocurrió en 1987
se detectó una supernova en la nube de Magallanes, se ha seguido observando desde entonces con el telescopio Hubble, entre otros. Y el momento en el que ocurrió la explosión, la gente se dio cuenta porque llegaron un montón de neutrinos a la Tierra. Había unos cuantos laboratorios observando neutrinos que normalmente veían como 1 o 2 al día y de pronto vieron como 6 o 7 de golpe. Y esto, pues, supongo que saldría una alarma como esa. O sea, de pronto el detector hizo bip, bip. Esto no es normal, ¿no? La gente pues se puso a mirar aquí qué estaba pasando. ¿Se ha roto el sol? ¿Qué pasa? ¿Por qué salen tantos neutrinos de golpe? Pues eran neutrinos, llegaban más neutrinos de la supernova que estaba en la nube de Magallanes que del propio Sol. A nosotros nos atraviesan ahora mismo millones de neutrinos por segundo por cada centímetro cuadrado, ¿no? Y ni nos enteramos. Pero si estuviéramos cerca de una supernova, bueno, aparte de la cantidad de cosas raras que les podrían pasar, si solo tuviéramos los neutrinos de la supernova, los neutrinos nos empujarían. Que te empuje un neutrino es algo increíble. Bueno, en fin, bueno. Y bueno, tenemos las dos patas que decía, ¿no? Tanto las observaciones como las teorías intentan avanzar. Bueno, hoy en día las teorías se basan en buena parte en simulaciones, en cálculos hechos con superordenadores. Y el estadio en que estamos con las teorías es que, bueno, el avance de la teoría nos lo pone en la capacidad de cálculo. Ahora mismo se puede llegar a meter turbulencia, se puede llegar a meter efectos hidrodinámicos en el colapso de una estrella. Pero si luego intentas meter magnetismo, el ordenador te dice, no, por favor, no puedes ver vídeos de TikTok o jugar a marcianitos o algo. No, por favor, déjame un rato. O sea, el ordenador no te aguanta el magnetismo. O sea, tienes que hacer muchísimas simplificaciones si quieres meter aquí magnetohidrodinámica, ¿no? Y bueno, pero hoy en día se puede empezar a hacer hidrodinámica del colapso de una estrella, que no está nada mal, ¿no? Y se reproducen, bueno, modelos que cuadran más o menos con las observaciones, ¿no? Que tenemos suerte de tener una supernova cercana de la cual pues podemos hacer observaciones y compararla con los modelos. Y ahí, bueno, se sigue avanzando en los dos campos. Entonces, bueno, lo que quería contaros es por qué explotan las estrellas y por qué no explotan las estrellas, ¿no? Y hemos llegado a por qué explotan. Bueno, explotan cuando llegamos a tener un núcleo de hierro, pero claro, en el Sol tenemos, bueno, cada segundo en el Sol, 500 toneladas de hidrógeno se convierten en helio. De esa parte, un 0,7%, o sea, 3,5, 500 millones de toneladas se convierten en helio. De esa parte, 0,7%, 3,5 millones de toneladas se convierten en energía cada segundo. Puede parecer que es mucho, 3,5 millones de toneladas, pues parece que es bastante, pero claro, el Sol tiene una masa de 10 a la 37 toneladas, 10 a la 27 toneladas. Entonces, la cantidad que se transforma en energía cada segundo es 10 a la menos 21 parte del total de la masa del Sol. O sea, una mil millonésima de millonésima de millonésima, una mil trillonésima, ¿no? O sea, la cantidad del Sol que se transforma en energía cada segundo es ridículamente pequeña. La pregunta es, si tenemos a millones de grados en el interior del Sol, tenemos cantidades ingentes de hidrógeno, la presión adecuada, ¿por qué no se transforma todo el hidrógeno instantáneamente en helio y en rayos gamma y el Sol se consume en un instante? ¿Por qué tardan millones de años en consumirse el Sol? Pues precisamente porque dentro de esta cadena, la cadena protón-protón, por la cual Bethe pues, propuso para explicar cómo se producía el hidrógeno a partir el helio a partir de hidrógeno, el inicio de la cadena depende de una transformación de un protón, de un núcleo de hidrógeno, en un neutrón. Y esto está mediado por la fuerza nuclear débil. Tenemos una reacción de ese tipo, al final un protón se transforma en un neutrón porque un quark U se transforma en un quark D. Esto se consigue emitiendo una partícula W+, que a su vez se desintegra en un positrón y en un neutrino. Los neutrinos que detectamos aquí en los observatorios de la Tierra, el positrón inmediatamente es absorbido por un electrón y bueno, se convierte en rayos gamma, ¿no? Es una parte de las fuentes de energía térmica del Sol. Pero como esto está mediado por las partículas W, que tienen masa debido al bosón de Higgs, esta reacción ocurre con muy poca probabilidad. No ocurre, o sea, el Sol no se consume en un instante, se consume en millones de años. ¿Por qué? Pues porque las partículas W tienen masa que es debida al bosón de Higgs. Si no hubiera bosón de Higgs no habría estrellas, las estrellas se consumirían en un instante.
¿Por qué el Sol no explota instantáneamente? Porque hay bosón de Higgs, sin más. Bueno, ya llegamos al final. Me suelen preguntar, después de hablar de estas cosas, ¿algún libro para tener más información y tal? Libros de divulgación. Yo hace décadas que no leo libros de divulgación, pero bueno, hay un autor que me parece totalmente recomendable. Yo diría que es el único autor, el único físico que escribe libros que realmente valen la pena de divulgación. No se lo digáis a los demás, pero bueno, la cantidad de libros de divulgación que se publican hoy en día me parecen muy prescindibles, ¿no? Como que cuentan todos lo mismo, intentan contar chistes y no son buenos, como hago yo. Bueno, pero bueno, hay uno que realmente escribe libros de divulgación muy buenos, es Steven Weinberg. Steven Weinberg tiene los 3 primeros minutos del universo, que habla de cosmología, como su nombre indica. Y se publicó en español en los años 80. Yo lo leí pues siendo un crío antes de ir a la universidad, no entendí nada, me encantó y hasta hoy, o sea, no sé, esto es como de estos libros vocacionales, ¿no? Dije, buah, yo quiero entender este libro con el tiempo. Ya casi, ya voy por como un 40%. Voy muy bien. De aquí a otros 50 años igual llego al 70%. Bueno, es un libro estupendo, ¿no? Es que no entiendes nada, pero sigues leyéndolos. Bueno, por lo menos yo hago eso, no sé si es muy común, pero bueno. Entonces, y ya más específicamente para física de partículas, tiene los sueños de la teoría final. Está editado en español por Editorial Crítica, se editó un poco después de publicarse en inglés, en los años 90, y es un libro increíblemente bueno. O sea, es el mejor, desde mi modesta opinión, de persona que apenas lee libros de divulgación, y diré que es el mejor libro que explica estas cosas, ¿no? Habla del bosón de Higgs y todas estas cosas. Weinberg es una de las personas que creó la teoría electrodébil. Eso de que, o sea, esto de aquí, de que las partículas se recombinan para tener nuevos bosones en otra generación, cuando decae el mecanismo de Higgs y tal, esto es de Weinberg y Salam y Glasgow, bueno, 3 físicos que les dieron el premio Nobel, obviamente. Y bueno, es este señor, Steven Weinberg. O sea, Weinberg es de los pocos físicos que tiene una visión completa, de los pocos físicos del siglo XX que tiene una visión completa de todo el panorama de la física, ¿no? Tiene libros de texto de gravitación y cosmología y de teoría cuántica de campos. Es la única persona que tiene esta capacidad. O sea, sus textos son la referencia fundamental, ¿no? Hay otros libros equivalentes, pero es el único autor que tiene libros en los 2 campos. Y son libros increíbles, ¿no? Los 3 tomos de teoría cuántica de campos y el tomo de gravitación y cosmología. Entonces, bueno, yo me he traído otro libro de Steven Weinberg, lo que se llama La ciencia y sus adversarios culturales. Weinberg además es tremendo, él se define a sí mismo como polemista, ¿no? A él le gusta discutir con los filósofos de la ciencia. Según Weinberg, las personas que estudiamos la metodología de la ciencia somos unos idiotas que no sabemos nada de lo que estamos contando. Básicamente tiene razón. Esto es básicamente cierto. Si vas a un congreso de filosofía de la ciencia y dices Weinberg, tienes toda la razón. Estoy hablando en directo, ¿no? Por internet. Bueno, esto no lo he dicho. Esto lo ha dicho otra persona en el público, no lo he dicho yo. Bueno, en fin. Entonces, Weinberg, ¿qué es lo que quería leeros de este libro de Weinberg, ¿no? El libro se llama Plantar cara, y tenemos esta fotografía de Tycho Brahe mirando hacia el cielo, ¿no? Entonces, ¿por qué está esta foto en la portada? Pues bueno, Weinberg con su esposa estuvo en Dinamarca una temporada y bueno, entre Dinamarca y Suecia hay una isla, la isla de Ven, se escribe H-V-E-N, que es donde estaba el observatorio de Tycho Brahe, que es el último observatorio astronómico en la época de Galileo que no tenía telescopios. Pero bueno, gracias a los datos de Tycho Brahe Kepler pudo ver que las órbitas de los planetas eran elípticas, ¿no? El observatorio de Uraniborg, en la isla de Ven. Entonces, sobre visitan, en una época posterior, Weinberg con su mujer y su hija visitan la isla de Ven y dicen, sobre el terreno solo había una estatua de granito de Brahe, tallada por el escultor danés Ivar Jonsson. Una foto de la estatua aparece al inicio de este libro. La estatua muestra a Brahe en una postura apropiada para un astrónomo, mirando hacia arriba. Entonces, en la segunda página explica que este es uno de los motivos por el que su libro se llama Plantar cara. El otro motivo es
Bueno, las leyes de la naturaleza son impersonales, sin indicios de un plan divino o de algún estatus especial para los seres humanos. Expresan un punto de vista racionalista, reduccionista, realista y devotamente secular. Plantar cara es, después de todo, la postura opuesta a la de la oración. Y entonces, bueno, ya sé que esta sesión está dedicada a Higgs, pero bueno, Weinberg murió en el 21, en plena pandemia, y a mí también me gustaría dedicar esta sesión a Steven Weinberg. Y muchas gracias. ¿Tenéis? Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Me queréis tirar algo? ¿Me queréis ahorcar? No sé. Si tenéis alguna pregunta o cuestión, ¿queréis ampliar algo sobre los diagramas de Feynman y las integrales? O cualquier pregunta que tenga que ver con toda la astrofísica o toda la física de partículas o cualquier cosa que queráis, o sobre la filosofía de la ciencia, podemos discutirla. ¿Os queréis ir a casa? ¿Estáis hartos de oírme hablar? ¿Nada más? A la una. Pues muchas gracias y entonces nos veremos el día 11 de junio. Otra cosa quería deciros, en septiembre ya tenemos apalabrada una entrevista con una de las personas que descubrió el bosón de Higgs, una de los miles de personas que participó en el descubrimiento del bosón de Higgs. Es el teaser trailer de la sesión de septiembre. En junio tenemos la última sesión antes de las vacaciones de verano. Y bueno, tenemos también una persona del DIPC para que nos hable de cosmología y ese tipo de cosas. 11 de junio, 6:30. Muchas gracias al museo por no echarnos de aquí. Gracias a Fundación Cucha, inexplicablemente transmite esto por internet. No lo ven, bueno, lo ve gente. Lo ven algunas personas. No, es cierto, algunas personas lo ven. Nos podéis escribir a eratosthenes@aranzadi.eus. No tenemos ningún inconveniente, algunos nos escribís y estamos encantados de responderos. Los vídeos están en YouTube. Si os queréis suscribir y dar algún like, os lo agradecemos porque esto ayuda a que los vídeos sean difundidos por el algoritmo de YouTube. Tenemos vídeos en TikTok que los vieron unos cientos de personas en América Latina. No tengo ni idea de por qué. Debemos ser graciosos, Virginia y yo. No sé. Y eso que no bailamos. Igual tenemos que bailar. Bueno, mejor no, vale. Y en Instagram, pues bueno, contamos noticias sobre el proyecto Eratosthenes ZE. En cada uno de nuestros canales somos Eratosthenes ZE. Gracias a Aranzadi por seguirnos dejando estar ahí en la organización. Gracias al DIPC por su apoyo. A Donostia Cultura y a Cucha Fundación, muchas gracias a vosotros. Nos vemos en un mes.